La llegada de los europeos a América en 1492 desató una de las epidemias más grandes de la historia. Tuvo consecuencias tan devastadoras que arrasó con la mayoría de los pobladores del continente americano. Y esto, aunque no lo creas, terminaría por tener efectos globales en el clima. O sea, ¿te habías imaginado que la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 tuviera algo que ver con que se pudiera patinar sobre hielo en el río Támesis en Londres a finales del año 1600? ¿Cuáles fueron la serie de eventos precisos que dio lugar a esto? ¿Qué lecciones podemos aprender para luchar por un mundo más justo que no solo se enfrenta al peligro inminente del cambio climático, sino también a la pandemia más grande de nuestros tiempos? Si quieres saber todo esto y más, suscríbanse a nuestro canal, píquenle a la campanita y abróchense el cinturón mis planetarios, porque estamos a punto de navegar una de las historias más interesantes jamás contadas. Contrario a lo que nos enseñaron nuestras maestras de primaria, el descubrimiento de América no fue en el año de 1492, fue mucho antes, alrededor de hace 20.000 años, cuando grupos de pobladores del este asiático y Eurasia cruzaron el estrecho de Bering para llegar al continente americano. Poco a poco los grupos humanos fueron migrando hacia el sur y después de 10.000 años de desarrollo agrícola y una vida sedentaria, eventualmente surgieron civilizaciones únicas y complejas en Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Y bueno, a pesar de que en ese entonces no había el clásico censo puerta a puerta para saber cuántos xoloscuincles tenían, hay estimaciones del número de personas que había en el continente americano. Estas estimaciones se han hecho analizando el número de edificaciones en los sitios arqueológicos, la cantidad de utensilios de cerámica o el tamaño de los tributos que pagaban a los gobernantes. Y claro, aunque tienen sus limitaciones, esto nos ha permitido descubrir que el número de habitantes del continente americano fue reducido drásticamente debido a la llegada de los europeos. Y entonces, mis planetarios, ustedes se preguntarán... Bernie, déjame a mí contarles algo, ¿sí? No mames, ¿quién eres? Ah, sí, siempre se me olvida. Me presento rápido. Yo soy Misari, mejor conocida por algunos como Historia Chiquita. Ah, no mames, sí, ¿qué onda? ¿Dónde andas? Me tuve que quedar en mi casa, pero aún así mi voz llega hasta los confines del universo. Ay, cabrón. Órale, no, bueno, pues venga, arráncate, cuéntales qué pedo aquí a los planetarios. Lo que te voy a mostrar es una gráfica estremecedora de la población en México en el siglo XVI. A inicios de los años 1500 habían alrededor de 22 millones de habitantes en el hoy territorio mexicano. Pero en 1520, justo unos años después de la invasión de Hernán Cortés, se desató una epidemia de viruela que causó la muerte de alrededor de 8 millones de personas. Es decir, más del 30% de la población de lo que ahora es México. Pero la cosa apenas se pone gacha. En el año 1545 comienza el cocoliztli, una epidemia descrita como fiebres con hemorragias que acabó con 12 o 15 millones de personas. Más del 50% de la población entera en México. Años después, en 1576, se dio una segunda epidemia de cocoliztli, pero esta vez más pequeña, porque seguramente las nuevas generaciones ya habían desarrollado inmunidad contra los virus que la originaban. Estos tres eventos, junto con otras enfermedades como viruela, sarampión, influenza y plaga bubónica, fueron tan devastadoras que acabaron con casi el 90% de la población indígena en menos de 100 años. Así que, aunque siempre nos han pintado la conquista como una guerra que se ganó con armaduras y pólvora, en realidad sería más acertado verlo también como una guerra que, sin saberlo, fue más biológica que armamentista. Oye, pues muchas gracias por el aporte. Y bueno, pues nos andamos topando, desde donde quiera que estés. Y bueno, pues ahora sí, regresamos a lo que nos crujía. Y no solo eso, sino que en términos de esta guerra biológica, también las sociedades mesoamericanas quedaron en desventaja debido a que las enfermedades que tenían los europeos se daban debido al contacto que ellos tenían con sus animales domesticados. Pero lo opuesto no ocurrió, es decir, que casi no hubo enfermedades de América que llegaran a Europa, porque era muy poco común que los americanos tuvieran animales domesticados de los cuales agarraran algún patógeno o virus. Pero que este dato no te engañe. A diferencia de lo que a veces podemos llegar a pensar, las civilizaciones originarias de América no vivían en un ambiente totalmente prístino con la naturaleza en su estado más puro. No, en realidad, estas civilizaciones tenían grandes extensiones agrícolas donde cultivaban maíz y cacao, por ejemplo. Creaban sistemas complejos de diques y presas para irrigar sus tierras y transportarse. Hacían sistemas de tala, quema y rotación de tierras para cultivar.
En realidad sí que modificaban su ambiente para satisfacer sus necesidades. Se ha calculado que un habitante promedio del continente americano utilizaba alrededor de 1 hectárea de tierra para satisfacer sus necesidades, que equivale más o menos a un estadio de fútbol en domingo en partido de los Pumas, ganando 5-0, ¡venga! Y bueno, aunque suene muy atascado que a cada persona le tocara lo equivalente a un estadio de fútbol, ten en cuenta que esta extensión de tierra era suficiente para toda la vida de esa persona. Y no solo eso, sino que también cuidarla era un trabajo en comunidad, mientras que hoy en día cada uno de nosotros utilizamos mucho más recursos naturales de los que el planeta Tierra puede regenerar en un año. El caso es que cuando sucedió la Gran Muerte en América en el siglo XVI, acabando con casi el 90% de la población de las civilizaciones prehispánicas, también causó que muchas de las tierras que utilizaban para cultivar fueran abandonadas. No había la capacidad de manejarlas todas, porque muchos habían muerto en batallas, muchos habían sido esclavizados y millones habían muerto debido a las enfermedades. Estas millones de hectáreas abandonadas a lo largo del continente americano fueron poco a poco reconquistadas por especies nativas, pasando por un proceso conocido como sucesión ecológica. Por ejemplo, si se tala un bosque tropical para plantar maíz y luego ese terreno es abandonado, las semillas de las plantas aledañas empezarán a crecer en lo que antes era tierra de cultivo. Primero crecerán los árboles más resistentes a la luz solar directa, y una vez que sean lo suficientemente altos, cambiarán el microclima, dando lugar a plantas más pequeñas que requieren de más sombra. Así es como poco a poco, después de 55 a 95 años, el parche que era agricultura ya se convierte casi nuevamente a bosque tropical. Y conforme van creciendo estos bosques, su vegetación necesita absorber dióxido de carbono de la atmósfera a través de la fotosíntesis, carbono que va guardando en forma de biomasa. Pues justo esto fue lo que pasó después de la conquista de América, y muchos de ustedes, mis planetarios, sabrán lo que significa reducir el CO2 atmosférico, uno de los gases de efecto invernadero más fuertes. Así es, significa que el planeta entero reducirá su capacidad de retener calor y que se va a enfriar. Un estudio reciente calcula que el abandono de tierras que trajo consigo la Gran Muerte americana causó que se redujera aproximadamente 3.5 partes por millón del CO2 atmosférico, que para aquellos entonces sí fue un buen bajón en la concentración de gases de efecto invernadero, aunque no se compararía con el incremento que causaría el inicio de la revolución industrial un par de siglos más adelante. Pero a pesar de que no fue mucho, este bajón en 1600 contribuyó a que la temperatura del planeta se redujera en 0.15 grados Celsius a principios del siglo XVII. Y mientras todo esto pasaba en América, coincidió con que en el hemisferio norte se estaba dando una pequeña edad de hielo entre los años 1440 y 1920, dependiendo a quién le preguntes. Esta mini edad de hielo se dio por la combinación de varios factores, incluyendo muchas erupciones volcánicas que bloquearon los rayos solares y cambios en la circulación oceánica. Esta mini edad de hielo es muy famosa en Europa justamente porque hubieron muchos registros de ella. Por ejemplo, hay fuentes que demuestran que entre el año 1600 y 1814 era muy común que el río Támesis en Londres se congelara totalmente durante casi 2 meses. Durante este tiempo, los londinenses aplicaban la carnita asada y se armaban la famosa Frost Fest, que en inglés significa Festival del Culito Congelado. Hoy en día, esa es una tradición perdida porque el río ya no se congela. De hecho, la última vez que se celebró la feria invernal fue en 1814. A pesar de que la pequeña edad de hielo acabó hasta algunas décadas después, el río ya nunca se volvió a congelar porque se demolió el antiguo puente de Londres, cuya estructura reducía la velocidad de las aguas del río y permitía que se congelara. Pero si los del hemisferio norte ya se habían acostumbrado a la pequeña edad de hielo con sus ferias congeladas, lo que nadie se esperaba fue el cambio global que provocó la invasión de América, ya que la gran captura de carbono que se dio por el abandono de los campos causó que el planeta entero se enfriara. Alrededor de 50 millones de muertes a lo largo de América causaron una reducción de CO2 que causó un enfriamiento que causó que el Támesis se siguiera congelando y que, entre otras cosas, algunos londinenses pudieran celebrar su feria invernal. Esta serie de hechos es impactante, ya que es evidencia de que incluso antes de la revolución industrial, grupos humanos tuvieron un efecto global en el clima. Este es el primer registro que tenemos del impacto de una epidemia en el sistema climático global.
pero tal vez no sea el último. Seguramente has escuchado que el coronavirus ha reducido los gases de efecto invernadero y los contaminantes en muchas metrópolis del mundo. Incluso tal vez hayas escuchado a quienes le ven el lado bueno a la pandemia y dicen que la Tierra necesitaba un respiro. Pero tal vez voltear a ver esta historia nos ayude a reflexionar en que hay formas muy trágicas e injustificables de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero como sociedad. Sí, en verdad deseamos vivir en un planeta más sano y menos contaminado, pero por ningún motivo podemos permitirnos llegar a este mundo ideal dejando a la mitad de la sociedad atrás. Debemos de pensar en formas justas y comunitarias de salir de esta pandemia global, no como la sociedad que éramos cuando todo empezó, sino como una sociedad más unida y dándole voz a los que históricamente han sido oprimidos e ignorados. Yo soy Raiza Pila, reportando desde la Tierra. Y yo, Bernie Bastien, tu Capitán Planeta, y esto fue Planeteando. Cámara, mis planetarios, pues denle el botón de suscribir, denle la campanita, comenten y compártanlo con toda su banda. Nos vemos en la que sigue.